Leonardo da Vinci. Con este nombre le damos la bienvenida a los que van a iniciar estos encuentros que, como ven, estamos dedicándolos a maestros del arte clásico, maestros puntualmente de la pintura de la Europa del Renacimiento y el Barroco. Elegimos comenzar con este gran maestro del Renacimiento que, como ven aquí, estuvo viviendo entre fines del siglo XV y principios del XVI. Como es un primer encuentro, querría comentarles que tenemos una posibilidad de acceder a algún material complementario que por ahora es muy puntual, pero que me parece que puede serles muy útil para los encuentros que iremos teniendo, en este caso, sobre la obra artística de Leonardo. Me refiero a que en esa dirección que ahora tenemos en pantalla y que sugiero que la registren, ustedes pueden tener acceso a una cuenta donde he colocado dos textos fundamentalmente. Por ahora son esos solamente dos, ya veremos cómo seguimos más adelante, pero estos dos textos a los que hago referencia creo que pueden resultarles, como digo, de utilidad. El primero es el programa de este curso con los ítems que iremos abordando y fundamentalmente, entiendo que tal vez lo más valioso, es la bibliografía. Muestro la primera parte, es un poco más extensa, por supuesto, una bibliografía en la que he reunido trabajos sobre Leonardo que considero que son recomendables y también fuentes primarias, algunos documentos de época que también me parece que pueden ser útiles y que por suerte hoy podemos disponer de ellos en Internet. Justamente, como están viendo allí, no en todos los casos, algunos de estos libros que están acá citados tienen un hipervínculo. Eso quiere decir que ustedes a partir de esa dirección pueden acceder a ese libro online. Aclaro, si de pronto el hipervínculo no funcionara desde el archivo PDF en que está inserto, sugiero que lo copien y lo peguen en el buscador de Windows que ustedes tengan para poder acceder a él. En general, yo comprobé que todos estos vínculos funcionaban. Este es un documento, repito, que me parece que puede ser muy útil para estos encuentros, en este caso sobre Leonardo, y agregué un segundo texto, también en formato PDF, que son estos vínculos a sitios web. Vínculos que tienen que ver con Leonardo, con el Renacimiento. Yo, muchos de ustedes ya han hecho algún curso conmigo y sabrán, recomiendo siempre muy vivamente estos dos lugares. Artciclopedia es un portal sobre artes plásticas, pintura, escultura, algo de arquitectura, donde podemos buscar información de museos que tengan obra del artista que nos importe. Con esa dirección, ustedes si cliquean tienen el lugar para colocar, por ejemplo, Leonardo da Vinci y les va a dirigir a distintos museos reales o virtuales que les pueden dar mucha información, tanto a nivel de texto como también de imágenes. No es un sitio de arte Internet Archive, que es el que está apareciendo ahora debajo, pero lo recomiendo vivamente. Es un sitio muy complejo, con muchos elementos, con muchas búsquedas, hay videos, hay sonidos, hay imágenes fijas. Yo personalmente lo que más he explorado es la parte de textos. Hay un apartado que son textos y allí pueden poner el tema, el autor que ustedes precisen y pueden tener suerte de encontrarlo. Hay grandes bibliotecas que están asociados a este sitio. Yo ahí he destacado en un segundo link el espacio con las obras de Leonardo, el Tratado de la Pintura fundamentalmente, o sobre él en ese hipervínculo. Luego hay distintos lugares donde se reúnen los distintos códex de Leonardo, museos virtuales. Más adelante están los museos reales que tienen obra de Leonardo, con lo cual también tienen ahí los hipervínculos como para poder trabajar. A mí este material me parece útil para que la experiencia de hacer un curso, como en este caso, sobre Leonardo, no se agote solamente en esta clase virtual que estamos teniendo, sino que también ustedes por su cuenta puedan ir moviéndose, ir encontrando distintos caminos para meternos dentro
de la vida y sobre todo la obra, claro, de este personaje que sabemos fue tan central en el arte del Renacimiento y con muchas proyecciones al día de hoy. Ahí lo presentamos a Leonardo da Vinci, cuyo nombre, por lo menos de acuerdo con su registro y por un montón de datos históricos, era Leonardo di Ser Piero da Vinci, porque Ser Piero da Vinci era su padre. Nació justamente ahí en Vinci, tal vez en las cercanías, no precisamente en esa localidad de la Toscana, que está a pocos kilómetros de Florencia, y murió ahí en 1519, el año pasado fue año Leonardo en todo el mundo, murió en Francia, en Amboise. Justamente el Museo del Louvre organizó una de las más importantes retrospectivas en homenaje a Leonardo, de las varias que se hicieron, por supuesto, en el 2019, recordando este centenario tan importante. Claro, al margen de esto, habida cuenta de los sucesos que se han desarrollado después, me refiero a la pandemia mundial, muchos plantean que tal vez esa exposición de Leonardo en el Louvre haya sido la última gran exposición así masiva, con muchísima asistencia de público, etc. No sabemos cómo será el mundo cuando volvamos, si volvemos a alguna normalidad. Ahí entonces presentado este artista con la primera página de su biografía escrita por Giorgio Vasari, que como verán nos va a servir como para meternos un poco en el ser y en la obra de este hombre. Ahí coloco la portada de esta obra tan pero tan importante como fuente histórica de la pintura, la escultura y la arquitectura florentina. Ahí escrita, como están viendo, esa es una de las dos ediciones en 1568. En el programa que ustedes tienen acceso, que mostré recién, yo he colocado hipervínculos para que si quieren mirar estos 3 tomos en que estaba repartida esta obra, puedan acceder a ella. Vasari va a aparecer con mucha frecuencia en esto porque, repito, no es la única, pero la más importante, fuentes primarias, es decir, algo escrito, sino por un testigo inmediato, casi lo era. Vasari, como ven, escribe esto después de la muerte de Leonardo, lo publica mejor después de la muerte de Leonardo, y sin duda con un grandísimo conocimiento de su obra y de todo lo que era el movimiento artístico en Florencia y en general en la Italia, pero sobre todo en la Florencia de su siglo. Y ahí está, el famoso retrato con el cual se encabeza su biografía, y a mí me pareció útil, para ir adentrándonos en nuestro artista, presentarlo como lo presenta Giorgio Vasari. Elegí el primer párrafo que está en esta página y en la que sigue, porque creo que ya da un perfil de este hombre que me parece que vale la pena presentar ahora, ya mismo. Dice Vasari que grandísimos dones se ven llover de los influjos celestes sobre los cuerpos humanos, muchas veces de manera natural, de forma sobrenatural otras veces, agruparse de manera inconmensurable en un solo cuerpo, belleza, gracia y virtud, de lo que resulta que en cualquier sitio que se mueve ese individuo, su acción resulta tan divina que dejando atrás a todos los otros hombres, manifiestamente se hace conocer por algo, como es, en realidad, concedido por Dios y no adquirido por el arte de los hombres. Sigue Vasari. Esto, dice ahí, esto lo vieron los hombres en Leonardo da Vinci, en quien la belleza del cuerpo, jamás alabada convenientemente, alojaba la gracia más que infinita en cualquier acción suya. Y tanta y de tal calidad fue su virtud, que en cualquier dirección se dirigiese su ánimo, volvía las cosas, con facilidad, aun las difíciles, en absolutas. La fuerza en él fue mucha y se reunió a la destreza, al ánimo y al valor, siempre regio y magnánimo. Y la fama de su nombre tanto se dilató que no solamente en su época fue tenido en valor, sino que perduró aún mucho más entre sus sucesores, aún después de su muerte. Elegí este párrafo con el que Vasari presenta a Leonardo para advertir algo que hasta el día de hoy sigue presente cuando
presentamos, miramos a este hombre. Un ser excepcional, absolutamente excepcional, en el cual, como ven, Vasari habla no solo de su grandeza como artista, sino de la belleza del cuerpo. Esto que parecía unir un ser perfecto, lo que hoy solemos llamar un genio. A ver, sobre esto los que hacemos historia, que somos bastante escépticos y tratamos de acercarnos a las realidades que son habitualmente humanas y no divinas, bueno, habría que un poco matizarlo, pero está presente acá. ¿Qué quiero decir? Que sin duda la personalidad de Leonardo estuvo muy unido a su obra. La obra de Leonardo, desde el punto de vista artístico, y como verán, una obra muy variada, pero que yo me voy a quedar fundamentalmente, no solo, pero casi exclusivamente, en su obra de pintor y de dibujante. Digo, esa obra es de por sí fundamental, central, de una importancia grandísima. Pero sin ninguna duda, también él como persona, como hombre, hizo mucho para ser reconocido como un ser excepcional. Quiero decir que si pensamos que de alguna manera hay un cierto mito con Leonardo, el primero que impulsó esto fue el propio Leonardo, un hombre con una personalidad particularmente fuerte y que buscó ser reconocido, así como un artista, en un sentido ya casi como lo planteamos en nuestros días. En mucha medida, muchas acciones, muchas actitudes y logros de Leonardo tienen una vigencia y una actualidad que no dejan de ser menores. Por eso, esta es la presentación con que abro esta mirada sobre este artista florentino, vinciano, y luego vamos a ubicarlo a Leonardo en el contexto del arte de su tiempo, sobre todo de Italia, aunque no vamos a limitarlo a esto. ¿Qué cosa? Y bueno, que Leonardo es un artista, como vemos por la fecha de nacimiento y muerte, que está a caballo entre el 400 y el 500. Nace a mitad del siglo XV, sus obras primeras importantes son de fines de ese siglo, y luego obras grandes van a ser hasta poco antes de su muerte, allí en 1519. ¿Cuál es el contexto de la historia del arte italiano de entonces? Bueno, se me ocurrió marcarlo con 2 o 3 artistas, incluido Leonardo, 3. Primero, Giotto. Ese es el Trecento. Giotto es un hombre que muere en 1337 y habitualmente es considerado, Vasari en sus vidas así también lo plantea, como el iniciador de un cambio fuerte en la pintura italiana y mejor florentina de estos tiempos, que da inicio, que echa los cimientos de lo que ya en el siglo XV, en el 400, podemos llamar Renacimiento, sin más. Y ahí he colocado al primer gran pintor del siglo XV, a Masaccio, y justamente con él coloco esta palabra, Renacimiento. Giotto y los pintores del Trecento podían ser como pre-renacentistas, pero el Renacimiento, como un movimiento artístico muy fuertemente centrado en Florencia y en el centro de Italia, con valores donde lo clásico, la idea de armonía y de equilibrio están muy presentes, se origina entonces acá, a principios de este siglo, va a darse, ya que nos movemos en un espacio geográfico relativamente pequeño, entonces el conocimiento, la experiencia, lo que Masaccio hizo, sirvió de modelo para los artistas siguientes y así sucesivamente, hasta llegar a lo que Vasari llama la maniera moderna. Maniera en italiano quiere decir estilo, el estilo moderno. Claro, Vasari es el nombre del 1500, es el estilo de su momento, que para ubicarlo en términos actuales, digamos el alto Renacimiento, el pleno Renacimiento, dentro del cual Leonardo, también Rafael, también Miguel Ángel, tienen un papel extremadamente fuerte. Ahí he colocado el parrafito donde Vasari sostiene que
Leonardo va a dar inicio a esa terza maniera, ese tercer estilo que nosotros queremos llamar moderno. Sería un primer momento el del 300, un segundo el del 400 y ahora en el 580, en el 1500, la llamada maniera moderna. Un pleno renacimiento que también convive con lo que suele llamarse manierismo, justamente todos fenómenos que son de este siglo XVI, en el cual en sus inicios Leonardo tiene un papel extremadamente fuerte. Y como lo escuchamos recién en Vasari, en vida fue reconocido y aún después de muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra de Leonardo va a ser importante, sí, en su momento, pero aún con Leonardo desaparecido, sus obras quedan y su pintura va a marcar corrientes estilísticas, va a determinar a muchos artistas del 1500 con mucha fuerza, por eso importa como iniciador de esto que sería el pleno renacimiento. Bien, para ubicarnos un poco ahora espacialmente y temporalmente, me gustaría presentarles una cierta cronología. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de otros artistas cuya vida no tuvo demasiados cambios a nivel espacial, Leonardo fue un viajero permanente. A ver, nació en Vinci, ya vamos a ver dónde queda esto, y entonces allí, entre su nacimiento y hasta 1419, o sea, si yo no me equivoco, 17 años, va a pasar su infancia y su adolescencia. Pasada ella, lo vamos a encontrar en Florencia. Ya veremos, su familia tenía fuertes vínculos con Florencia y allí va a estar hasta 1481-82, en que se va a trasladar a la ciudad de Milán. Importante esto, como ven, si miramos artistas contemporáneos, anteriores mucho más, vamos a encontrar con que sus movimientos son relativamente pocos y a veces inexistentes. Pienso el caso Botticelli, que fuera de un viaje a Roma y algún otro más, casi toda su obra es en Florencia. En cambio, Leonardo va a ser un viajero casi incansable hasta siendo un hombre ya grande. ¿Por qué va a Milán? Bueno, va a trabajar con Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, en ese ducado tan rico, tan fuerte, donde este hombre va, como veremos, a reunir a un grupo muy grande de humanistas. En el 99, ahí al fin del siglo, Francia invade Italia, cae Ludovico Sforza y entonces Leonardo queda sin su mecenas. Yo puse años de peregrinaje, con alguna referencia musical, pero en realidad porque son años en que Leonardo va a intentar regresar a Milán, va a estar en su Florencia originaria fundamentalmente, va a estar, digamos, buscando un camino. Y finalmente, entre 1508 y su muerte, yo marco últimos años, y como verán, en estos dos periodos no estoy colocando ninguna ciudad en particular, por lo que acabo de decir. Cuando nos acerquemos iremos viendo un poco más en detalle, pero en una visión general, amplia, habría que colocar tantos lugares por los cuales se fue moviendo, a veces por poco periodo de tiempo, pero que marcan qué cosa. Bueno, que yo diría que su momento de gloria fue los años en Milán con Ludovico Sforza. E intentó recuperar, tener otro mecenas tan generoso como este duque, cosa que por lo visto no encontró, salvo al final de su vida, ya un hombre grande para su época, en que acepta la invitación del rey de Francia, nada menos Francisco I Valois, para trasladarse a Francia, ahí a Amboise, donde va a pasar los últimos años de su vida. Bien, tras lo cual, bueno, veamos. En esta imagen satelital tenemos ahí, como pueden ver, hacia la derecha, marcada la ciudad actual. El mapa es actual, obviamente, de Florencia. ¿De dónde venía este joven que llamamos florentino? De esta localidad, Vinci, que está a 44 kilómetros de Florencia. Están separados por el monte Albano, como ven está corriendo entre ambas, pero eran ciudades muy cercanas. De hecho, en la práctica hoy, Vinci forma parte de lo que será la Gran Florencia, el conjunto metropolitano de Florencia. Vinci es parte de ese
sistema o de esa organización, porque su cercanía es particularmente grande. Y vamos a tener que volver con los vínculos con Florencia, obviamente, pero me sigo acercando un poco más para marcar a muy pocos kilómetros de Vinci el pequeño pueblo de Anchiano, donde probablemente allí justamente haya nacido este artista. No en la misma ciudad de Vinci, que estamos un poco viendo detrás de su nombre, sino en esta pequeña, hoy todavía, localidad de Anchiano, donde se conserva esto que es la casa natal de Leonardo, y aunque la biografía no es fundamental, no podemos dejar de hacer alguna mención a su origen. Primero que nada, que fue hijo de un hombre y de una familia, la familia da Vinci, que tenían un papel no menor dentro que de la Toscana, de la República Florentina, de Florencia. Su padre, Ser Piero da Vinci, era notario y tenía cargos tanto ahí en Vinci como en la propia ciudad de Florencia. Esto explica por qué, de muy joven, el joven Leonardo va a ir junto con su padre a Florencia. Dato biográfico que no es solamente un chisme de la alcoba, sino que creo que no deja de ser relevante, es que Leonardo fue un hijo ilegítimo. Leonardo fue hijo de Ser Piero da Vinci y una campesina que por mucho tiempo quedó anónima. Se ha conseguido reconstruir algo de su identidad, pero sí, y su padre dejó embarazada a esta muchacha y marchó a Florencia. Ella dio a luz a Leonardo. Afortunadamente, el abuelo de Leonardo, el padre de Piero da Vinci, que vivía en Vinci, fue quien lo hizo bautizar, quien lo reconoció como tal, lo protegió, aunque Leonardo pasó su infancia junto con su madre. Este origen, así digamos, poco formal de Leonardo, no sabemos hasta dónde influyó después en su mentalidad, en su voluntad de ascender socialmente, cosa que por el lado de su padre no le faltaba, pero que sin duda seguramente este origen no era el más distinguido que uno podría pensar. Como fuera, va a pasar su niñez, su adolescencia, estamos viendo aquí, en Vinci, o en Anchiano, pero en realidad sus abuelos vivían en Vinci, y finalmente, con muy pocos años, no está absolutamente clara la fecha, el año exactamente, seguramente tiene que haber sido en 1469, poco antes tal vez, en que el muchacho va a Florencia, donde su padre era notario de la República Florentina, tenía un importante cargo en ese punto, y aunque, claro, por una cuestión familiar, el destino profesional del joven Leonardo habría sido las leyes, habría sido dedicarse a los trabajos de su familia, él mostró muy temprano, según cuenta la historia, una fuerte vocación y habilidad para el dibujo, realizó algunos retratos siendo un adolescente que sorprendieron a todos, lo cual condujo a que su padre, con bastante buen tino, lo enviara a un taller de la ciudad de Florencia. Ahí lo tenemos. Esta es la Florencia que recibió a Leonardo. Esta es la pianta della Catena, así se llama, esta vista panorámica y planta al mismo tiempo de esta ciudad, en la cual advierto, voy a tener y quiero hacer alguna referencia al contexto histórico donde Leonardo va a desarrollar su obra, no solamente el contexto histórico, sino, como verán, acercarnos a Leonardo también es una buena excusa para también acercarnos al arte de su época, sobre todo a la pintura. Entonces, vamos a delinear qué era Florencia en el 1400. Era capital de la República Florentina, una república, no un condado, no un ducado, sino una república, es decir, que tenía un gobierno colegiado que estaba ahí en el Palazzo Vecchio, que todavía está en pie en Florencia, pero dentro de esta república había una familia que por lo menos en el siglo XV era hegemónica. Ya sabemos, los Medici. La familia Medici no había aparecido en este siglo XV, era una vieja familia florentina de comerciantes, pero en cualquier caso, en este 1400, los Medici, y sobre todo por obra de este hombre, Cosimo
Cosimo il Vecchio lo hubieran mencionado, este hombre se convirtió en señor de Florencia, y quiero marcarlo esto porque señor, en el sentido de ser el hombre fuerte de la ciudad. Los Medici en este momento, y por un buen tiempo, serán como el gobierno de facto, no sé si es la palabra más apropiada, pero son los que gobiernan de hecho a Florencia. Florencia sigue siendo una república, Florencia sigue teniendo un gobierno colectivo, pero dentro de ese gobierno los Medici son los más poderosos. Aclaro esto porque en el 1500, después de una cantidad de vicisitudes, los Medici finalmente serán grandes duques de Toscana, y ya esa es otra historia. Por ahora son señores, por eso lo de señor tiene un valor semejante a cuando hablamos de señor feudal. Señor, porque tiene autoridad, pero no un título que lo habilite para tal. En cualquier caso, estos Medici van a ser una obra realmente muy relevante, bien importante en el crecimiento del desarrollo comercial, económico y por supuesto también artístico y cultural de su ciudad, Florencia. Justamente voy a marcar algunos acontecimientos que me parecen relevantes durante la señoría de Cosimo da Medici, que como ven murió en 1464. Durante su señoría ocurre algo que me parece que es central. En 1445, en la ciudad de Florencia, termina un concilio muy, pero muy importante. Comenzó en Suiza, en Basilea, siguió en Ferrara, en Italia, y terminó en Florencia. Tres ciudades que fueron sede de este concilio, que, entre otras cosas, tenía la voluntad de armonizar una iglesia occidental muy complicada, con un papa en Roma que todavía no había recuperado el poder que había tenido en algún momento. Todavía el papado romano no es el centro, que sí va a empezar a hacerlo a fines del XV, principios del XVI, y esto se debate, y también se va a debatir y también va a estar presente el peligro oriental, el avance del imperio turco otomano sobre la cristiandad de Oriente, sobre el imperio bizantino, Constantinopla concretamente. Y me parece central esto, porque a partir de este acontecimiento vamos a mencionar algunos más en los cuales, en esta Florencia, en esta Italia, pero en Florencia particularmente, de la segunda mitad del 1400, Grecia, lo griego, digámoslo muy así ampliamente por ahora, tienen un papel extremadamente central. Volvemos al concilio. A este concilio asistió el emperador de Bizancio, nada menos. Asistieron las jerarquías de la iglesia de Constantinopla. ¿Y por qué? A pedir ayuda, a pedir reconciliarse con Roma y poder hasta incluso planear, como lo planteó algún cardenal, una cruzada para frenar el avance turco. Cruzada que nunca se hizo y avance que no pudo detenerse, que como verán, en breve, en pocos años, va a destruir el imperio bizantino, va a ocupar todo este sector oriental, y Turquía va a aparecer como el principal, digamos, peligro que Occidente va a poder conocer entonces. Justamente ahí Leonardo nació en 1452, cuando ya este concilio había terminado, y estoy a tiempo de señalarlo, un concilio que, como ven, termina en Florencia, no en Roma, y que termina, entre otras, con la presencia del emperador de Bizancio. Lo digo para advertir que por 1445 Florencia es casi la capital del mundo. Es un centro grandísimo, bien importante. No se elige por casualidad esta ciudad para culminar con ese concilio tan importante. Leonardo nace en el 52, como hemos dicho hace un ratito, ahí en Vinci, o en Anchiano, y al año siguiente, ni se habrá enterado, era un bebé justamente, pero al año siguiente ocurre algo que continúa lo que planteamos con el concilio de Basilea Ferrara Firenze, la caída de Constantinopla. En 1453, el imperio turco otomano ataca, ocupa Constantinopla, y con ella el imperio bizantino desaparece. ¿Importa esto? Sí, porque como dijimos, lo griego va a tener relevancia. ¿En qué sentido? En que
con la caída de Constantinopla también cae Grecia, que era parte de ese imperio, y esto provoca en gran medida el exilio de muchos intelectuales, los que no lo habían hecho antes lo hacen ahora, muere, termina la famosa escuela de Atenas, y el principal destino, porque es lo que tenían más cerca, es Italia. Italia va a acoger a muchos pensadores, intelectuales, filósofos griegos que van a aportar esta cultura y esta tradición que, como veremos enseguida, de alguna manera marca lo que algunos llaman el segundo humanismo. Voy a volver con esto enseguida. 1454, tal vez como respuesta a este terrible acontecimiento, Italia intenta, o mejor los señores italianos, incluido el Papa, incluido el rey de Nápoles, intentan poner fin a tantos conflictos porque, bueno, la fragilidad interna hacía que Italia estuviera en peligro frente al poderoso avance del imperio turco. Pero bueno, este es el mapa de Italia en 1454. Italia, en 1454, y por mucho tiempo, será una nación, con una cultura bastante semejante, que tiene siempre como referencia a aquel glorioso imperio romano, pero, nación dije, pero no un Estado. Es una nación porque hablan la mayoría italiano o variantes semejantes, porque reconocen una tradición cultural común, pero luego esa nación está fragmentada en diversos estados. Marquemos, el reino de Nápoles lo estamos viendo allí, los estados de la Iglesia, ahí al sur, el reino de Nápoles, que en ese caso era ocupado y que era, digamos, propiedad, si cabe así, del reino de Aragón, de lo que hoy es España. En el medio, el estado de la Iglesia, y más al norte, pequeñas en tamaño, ricas en lo económico, repúblicas como la de Florencia, la están viendo allí, la de Siena, más al norte la de Venecia, tan importante, el ducado de Milán, que componían este rompecabezas de estados que con frecuencia estaban en conflicto, en guerra, y lo seguirán estando. Por ahora, en 1454, como lo dice esa inscripción, la paz de Lodi, esta paz que se firma en la ciudad de Lodi, establece un momento de calma en esta turbulenta vida política italiana. Repito, un momento de calma que no va a ser definitivo. 1454, la paz de Lodi, y 1462, la Academia Neoplatónica. Vuelvo a Florencia exclusivamente y dejé abierto hace un momento este tema de la influencia griega en la cultura italiana y florentina. Y justamente podemos pensar que ahora, en esta segunda mitad del siglo XV, asistimos a lo que suelen llamar algunos un segundo humanismo. Hubo un primer humanismo, el de fines del medioevo, en que el horizonte era el latín. El horizonte eran los grandes escritores de la antigua Roma, de Virgilio y Horacio en adelante. Ahora, en esta segunda mitad del siglo XV, este humanismo tiene su mirada puesta en la tradición y en la cultura griegas. Por eso, esta academia se la llama neoplatónica, porque el pensamiento de Platón va a ser muy central en estos momentos y da pie justamente a que hablemos de un neoplatonismo. Para decirlo muy rápidamente y urgente, Platón y su filosofía idealista, Platón y una estética que apunta a el bello ideal, al idealismo, a diferencia de los planteos que uno podría derivar de lo que plantea Aristóteles en sus trabajos. Esta academia neoplatónica se abrió por obra y por impulso de Cosimo de Medici. Es de sus últimas horas de gobierno, ya un anciano Cosimo, que le otorga a Marsilio Ficino, ahí lo tienen escrito, este local, este espacio, en el cual Ficino reúne a un grupo importante de intelectuales florentinos de su época, coloqué otros dos más, pero habría más,
Pico della Mirandola, Agnolo Poliziano, Alberti, el arquitecto y mucho más que esto, León Battista Alberti, son miembros de esta academia neoplatónica. Y otros personajes, podríamos pensar el caso Botticelli, aunque como artista no participó explícitamente, su obra está particularmente influenciada por este neoplatonismo. Leonardo, lo mismo. Como veremos enseguida, la pintura de Leonardo es una pintura donde lo ideal tiene un peso fuerte y este idealismo que encontramos en Leonardo, que todavía es un niño, pero que va a recoger toda esta tradición que se va a gestar en esta Academia Neoplatónica Florentina. Esto es 1462. 2 años más tarde muere Cosimo da Medici, lo reemplaza su hijo, Piero da Medici. Piero primo, en rigor, eso de primero no le correspondería porque, otra vez, no es duque, no es marqués, no es rey, no es príncipe, sino señor, pero en la práctica su hijo mayor lo sucede, este hombre llamado Il Gotoso, porque sufría de esa enfermedad justamente, y que como pueden ver, llegado al gobierno de Florencia en 1464, solamente estuvo 5 años. En 1469, Piero de Medici muere y lo va a suceder su hijo, Lorenzo, que tuvo un poco más de fortuna porque va a ser señor de Florencia entre ese año y 1492 en que fallece. Este es el famoso Lorenzo el Magnífico. Con Lorenzo el Magnífico, Florencia está en un punto de desarrollo y de esplendor particularmente fuerte, aunque al final de su señoría las cosas empiezan a complicar notablemente en Florencia. Aunque los problemas que habrá en la Florencia del fin del siglo XV, Leonardo los va a mirar de lejos porque ya no va a estar en la ciudad en ese momento. Durante la señoría de Lorenzo el Magnífico, Leonardo, en ese mismo año, ingresa al taller de Verrocchio. Verrocchio, muy importante, pintor y escultor sobre todo, pero que además muy importante, digamos, dirigente, organizador de uno de los talleres más importantes de la ciudad de Florencia. Volveremos a hablar de esto, de la práctica, de la formación de un artista en el ámbito de un taller, como ahí lo indica. En 1478, esto es, como ven, unos años más tarde, yo estoy destacando este acontecimiento, la conjura de los Pazzi, apoyada por el Papa Sixto IV, dicho sea de paso, bastante enfrentado con los Medici. La conjura de los Pazzi fue una conjura destinada a asesinar a los principales miembros de la familia Medici. Obviamente Lorenzo, obviamente su hermano Giuliano. La conjura se organizó y a la salida de una misa en la Catedral de Florencia, Giuliano y Lorenzo fueron atacados. Lorenzo salvó la vida raspando, como decimos en Argentina, y Giuliano fue asesinado. En este caso es bien interesante para marcar dos cuestiones. Primero, que el clima político florentino está conociendo momentos complicados. Los Medici son muy poderosos, pero por eso también tienen muchos enemigos. Ahora, en segundo lugar, esta conjura frustrada finalmente fortaleció mucho más a los Medici y a Lorenzo. Ahí a la derecha yo he colocado un dibujo medio terrible, ¿no? Es un cuerpo que está pendiendo de una cuerda. Es uno de los asesinos de Giuliano que tras haber sido muerto casi un poco por obra pública, va a ser colgado su cuerpo del Palazzo Vecchio. El dibujo es obra de un muchacho llamado Leonardo da Vinci. Si no es la primera obra, es de las primeras obras registradas de este artista, cuando, como estamos viendo, era alguien particularmente joven. A ver, es un dato documental, si ustedes quieren, ese dibujo, pero yo no dejo de mirarlo en el sentido de que muy tempranamente ya a Leonardo le importa registrar lo que ve, aunque lo que vea sea algo tan horrible, tan fuerte como un cadáver colgando de una cuerda. Avanzamos ¿a qué? A ir cerrando este ciclo, porque justamente faltan muy pocos años para que en 1482
Leonardo se traslade a Milán. Como dijimos, entre el 81 y el 82, Leonardo abandona Florencia, se ofrece y trabaja para Ludovico Sforza en Milán. Parece un espacio mucho más fructífero para él, y ahí se va a dirigir y abre un segundo periodo en su producción. ¿Qué es de este primer momento? Que acá podríamos marcarlo con esas dos fechas, 1469-1482, primer periodo de un Leonardo formándose, un Leonardo juvenil, con obras realizadas, ¿dónde? Bueno, ahí, en el taller de Verrocchio. A ver, lo que estoy mostrando no es el taller de Verrocchio, pero es un grabado que me resulta extremadamente útil para poder visualizar qué era un taller en estos tiempos. Un taller en estos tiempos era un centro de producción de imágenes. Voy a decirlo así tan técnicamente, si cabe la palabra, para advertir que lo que estamos viendo es lo que pasaba. De pronto, el maestro que seguramente era en este caso la figura del centro, de pie, pintando un gran cuadro con San Jorge matando al dragón, ¿lo ven? Él tenía un montón de otras gentes que estaban trabajando desde hacer un retrato, ahí a la izquierda, hasta elaborar colores, ahí a la derecha, con distintos instrumentos, a hacer algunas tablas, a hacer preparaciones para la pintura. Tal vez cuando el maestro no quisiera completar algún tema de este San Jorge, recurriera a alguno de sus discípulos, y esta es la palabra. En el taller había un maestro y había discípulos. A mí me parece, si no es apropiado, pero muy, muy claro, hablar de aprendices. En estos tiempos, no nos olvidemos, en estos tiempos no había escuelas de bellas artes, no había academias. ¿Qué había? Bueno, cómo se formaba un artista plástico, cómo podía formarse todavía hoy un artesano. En el taller de un carpintero, de quien hace cestas de mimbre o lo que fuera, en la práctica, comenzando con lo más elemental y de a poco ir creciendo. Esto es lo que caracterizaba estos talleres, y para nuestro interés de historia del arte va a provocar que en muchos casos tengamos obras que son así, del taller. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos muy preocupados, nos importa y nos parece relevante atribuir una obra, un cuadro, una escultura a un artista. Estamos acompañando a la idea del artista genial, que se gestó sobre todo en el romanticismo, pero que comienza a formarse ahora en el Renacimiento. El caso Leonardo, así lo planteó Vasari, como una figura, el individuo fuerte, poderoso, importante. Bueno, cuando buscamos esto en muchas obras producidas en este siglo XV, XVI, mucho más antes, resulta muy difícil señalar al autor indudable de la obra. Primero, algo elemental que está incluido en esto, porque con muy raras veces, muy excepcionalmente, el artista firma sus obras, con lo cual ese será el primer dato. Y en segundo lugar, por lo que estamos viendo acá, se trata de un taller, es decir, podríamos pensar que las obras que se hacían acá en este taller, como en cualquiera, el de Verrocchio, son obras colectivas, y de alguna manera son obras colectivas en las cuales el maestro tiene un papel extremadamente fuerte. Tarea de los investigadores, tarea de los que hacen historia del arte, es descubrir la mano de uno u otro de sus aprendices, de sus alumnos. Y entonces ahí figura central. Como dije, vamos a ver la obra de Leonardo, pero obviamente no podemos dejar de lado algunos contemporáneos muy, pero muy importantes, como fue este hombre. Andrea Verrocchio, florentino de nacimiento, murió en Venecia a fines del siglo. Como dije, su taller fue extremadamente importante. Para demostrarlo, bueno, veamos algunos de sus discípulos. Aparte de Leonardo, Sandro Botticelli, nada menos, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Francesco Botticini, Francesco di Simone Ferrucci, Lorenzo di Credi, Luca Signorelli y muchos más. Insisto, fue muy importante. El padre de Leonardo no se equivocó en orientar a su joven hijo a este que era sin duda el gran taller de la Florencia de entonces. Y entonces aquí
empezar a, primero que nada, presentarlo a Verrocchio. Empezamos a ver obras de arte. ¿Por qué quiero presentarlo a Verrocchio? Bueno, porque fue su maestro y queremos ver qué cosas de su estilo van a perdurar, van a ser tomadas y reelaboradas por Leonardo. Elegí a propósito este David, que está datado en 1473 al 75, porque este David fue hecho cuando Leonardo era parte del taller de Verrocchio, y la leyenda, que parece no ser tan legendaria, todo indica que quien posó como modelo para este David fue el joven Leonardo. Traer a cuento esto es para subrayar lo que leímos recién con Vasari. La belleza física del joven Leonardo pudo haberlo orientado a Verrocchio a tomarlo como modelo. Miren, he colocado una obra anterior, el David de Verrocchio 1473, unos cuantos, 40 años atrás, Donatello hizo su David. Semejanzas y diferencias. Donatello es una escultura muy a la romana o a la griega, un desnudo atlético. En cambio, Verrocchio representa a su David vestido, y en ambos casos sí, como hombres jóvenes, en ambos casos con la cabeza de Goliat a sus pies, es decir, como el joven que ha triunfado, como el joven vencedor. Digamos rápidamente que la abundancia de estos Davides, al cual hay que incluir el de Miguel Ángel, obviamente, tienen que ver con que los florentinos se sentían muy identificados con este héroe, con este joven y desarmado pastor, Florencia, que no tuvo miedo y que triunfó al enfrentarse a un gigante, Goliat, el Papa, el Emperador. De alguna manera, esta era la lectura. Y ahí tienen el rostro de este David de Verrocchio, que tal vez podamos pensar que fuera un retrato del juvenil Leonardo. En cualquier caso, quiero marcar algo que tiene que ver con lo estrictamente artístico. Puse al lado del David de Verrocchio el de Donatello para advertir que en ambos casos podemos hablar de una imagen clásica. Es una belleza ideal. La anatomía del David de Verrocchio es una anatomía esbelta, una anatomía atlética de un joven. Su rostro es bello, su rostro expresa una sonrisa de calma. Ha triunfado, la historia no tiene ningún drama, la figura no muestra ningún conflicto, sino que el conflicto ha terminado. David tiene a los pies la cabeza de su rival, el rival del pueblo de Israel, del gigante Goliat. Esta es una parte de la obra de Verrocchio, que no es menor, pero quiero destacar una obra bastante diversa. Perdón, antes, me había olvidado, otra obra que comparte un idealismo semejante. Y no es menor pensar que en este caso Verrocchio no hace una figura que tenga un carácter como de estatua o monumento, sino un retrato. No era frecuente esto. Verrocchio inaugura, es uno de los primeros que hacen retratos esculpidos, como esta muchacha del ramillete del Mazzolino, que está en el Museo del Bargello. Voy a volver con este retrato de mujer de Verrocchio. La obra a la cual yo quería referirme es esta que está en Venecia, y que seguramente fue de las últimas obras antes de la muerte del artista, que es la estatua ecuestre de Bartolomeo Colleoni. Y la obra es muy, pero muy importante, porque como verán enseguida cuando nos acerquemos a él, el rostro del Colleoni no expresa la calma, el equilibrio, la serenidad del David ni de esta muchacha del Mazzolino, sino expresa algo que tiene que ver con la furia, con la fuerza. Quiero decir con esto que en la obra de Verrocchio está presente un costado clásico, y por clásico entendemos idealista, pero nuestro costado realista, más expresivo, que no descarta lo que en principio no es algo idealmente bello. Esta escultura, además, y la estoy viendo lejos, vamos a acercarnos, pero eso que estoy señalando se está expresando en esta imagen, tal como la estamos viendo. Vean ustedes que el caballo del Colleoni tiene una pata derecha, la pata derecha que está levantada, flexionada, y está como avanzando. Pareciera que el Colleoni está por salir con su caballo de su basamento, lo cual también esto pone el énfasis en la expresividad, el dinamismo que, claro, uno encuentra cuando se acerca a su figura,
a la de él y la del caballo. Estoy marcando todo esto porque estamos a fines de 1400 y en este idealismo neoplatónico que domina en la Florencia de entonces está presente también un interés por la expresividad, por expresar algo más que calma ideal. Y creo que la figura de Colleoni es buena oponerla a esta. Otra vez Gatta Melata, son los dos más grandes escultores del siglo XV, sin duda, de Florencia, Donatello, Verrocchio. Y lo pongo porque como pueden ver, la imagen que nos dio Donatello del Gatta Melata, otro caballero, otro monumento ecuestre, es de una calma, de una serenidad notables. El caballo tiene la pata derecha apenas flexionada, el jinete está recto sobre su montura, nada expresa violencia, a pesar de que podemos imaginar Gatta Melata hecho por Donatello y el Colleoni de Verrocchio, en ambos casos están representando condottieros, están representando guerreros, gente que es reconocida por su coraje o su violencia, su fuerza física y militar, con lo cual tal vez sea más realista la imagen que nos deja Verrocchio que la de Donatello. No puedo evitar una pequeña mención. Esta obra que están viendo acá en pantalla, el monumento al Gatta Melata, las medidas que están son las de la estatua ecuestre, 3,40 metros por 3,90 metros, es un monumento, tiene tamaño superior a lo real. Digo, esta en particular es la primera estatua ecuestre vaciada en bronce después del Imperio Romano. Bien fundamental, la obra de Donatello tiene este mérito nada menor, porque después de la caída del Imperio Romano, la técnica del vaciado en bronce, es decir, de realizar esculturas de bronce huecas, se había perdido literalmente. Esto es un tema con la escultura en el medioevo, que tiene un desarrollo más que menor, y finalmente la voluntad por imitar a la antigüedad, que era un motor fuerte del Renacimiento, tiene este logro con Donatello cuando él consigue, y no sin mucho esfuerzo, recuperar, restaurar una técnica muy, pero muy complicada. Lo dejamos abierto porque cuando nos metamos más de lleno en la obra de Leonardo, veremos que hubo un proyecto de una estatua ecuestre vaciada en bronce que Leonardo nunca pudo completar. Ya volveremos con esto. Nos acercamos mejor entonces al Gatta Melata y quiero verlo mucho más de cerca. Ver ese rostro. Como pueden ver, ese rostro no es bello y la expresión tampoco es de armonía y de equilibrio. Quiero marcar todo esto porque vamos a ver en Leonardo también una especie de ida y vuelta entre algunas formas de una belleza extremadamente ideal, me apuro a decirlo, la Gioconda que todos conocemos, y otras obras, pienso en los Apóstoles de la Última Cena de Milán, en las que la belleza no está presente y donde sí hay una fuerte carga emocional, una fuerte carga expresiva. Ahí lo estamos viendo nuevamente de otra perspectiva, tanto él e incluso el propio caballo del Gatta Melata. Esto yo lo encuentro hasta cercano a algunas soluciones contemporáneas de Leonardo. Este guerrero, que se guarda en el British Museum, es una punta de plata, es un dibujo, se empleaba la plata para dibujar con frecuencia en reemplazo del grafito, y este busto guerrero que está fechado por estas fechas es porque sospechamos que es producto de Leonardo como consecuencia de lo que aprende y lo que ve en el taller de Verrocchio. Es interesante comprobar que el dibujo, el retrato, tal como está hecho, no presenta elementos expresivos demasiado fuertes. El guerrero de Leonardo está de perfil, no nos mira, no está haciendo ninguna expresión especial, pero a pesar de esto, su nariz, los labios tan cerrados y apretados, las arrugas de su cuerpo, todo esto pone el énfasis en lo que está produciendo. Justamente no la belleza ideal del joven, pensemos el David de Verrocchio, no esa belleza ideal, sino algo mucho más realista, donde lo que se escapa de esos principios no está ausente.
En el taller de Verrocchio se pinta. Y voy a mostrar, lo haré lo más rápido que pueda, algunos ejemplos de estas pinturas, porque como bien lo dice ahí el epígrafe, taller de Andrea del Verrocchio. Entonces, ¿qué? ¿Qué es obra de taller? Con lo cual Verrocchio pintó, obviamente, pero hubo otras manos en esta pintura, sin duda. Acá esto, repito, nos puede exceder a nosotros. Los expertos miran con muchísima atención un montón de elementos, desde el color en adelante, para poder descubrir otras manos, como por ejemplo, algunos sospechan, puede parecer poco, pero es relevante, dado que estamos intentando, por ejemplo, rastrear los orígenes de Leonardo, nada menos, o podrían ser otros artistas, y sospechar que el pez que lleva el joven Tobías en la mano, que fue pintado posteriormente, vemos que por transparencia aparece esa colina, aparece por detrás de la figura del pez, que habla de que fue pintado de manera posterior sobre la obra terminada, podría ser obra del mismísimo Leonardo. Las figuras, en cambio, tanto de el ángel, Gabriel, como de Tobías, no parecen estar cercanos a este punto, a pesar de que, como ven, acá aparece este matiz que no estaba ausente en el taller de Verrocchio, de lo más delicado, lo más elegante, lo más idealizado. Son abundantes las pinturas con imágenes de la Virgen y el Niño, porque, recordemos, todo lo que vemos y seguiremos viendo, en su gran mayoría, ahora vamos a ver una excepción, por suerte, pero en su gran mayoría son obras de encargo. Y los que encargan obra, las encargan para las iglesias, sea porque una comunidad religiosa, un monasterio, una parroquia encarga una imagen, o sea que alguien encarga una obra para colocarla en un altar. Con lo cual, el gran porcentaje son obras religiosas. En estos momentos, las imágenes de la Virgen con el Niño son muy fuertes. Y acá tenemos otra obra de Andrea del Verrocchio y un asistente que muchos piensan que es Lorenzo Di Credi. Al margen, son problemas que afectan a los super expertos, pero creo que resulta más que evidente acá en esta imagen que la he traído por eso, si miramos al ángel de la izquierda y al ángel de la derecha. El ángel de la izquierda está resuelto con más audacia. Fíjense, el escorzo está visto como desde abajo hacia arriba, con su cabeza inclinada. El de la derecha parece menos complicado. Muchos sospechan que la mano del asistente sea la que resolvió el ángel de la derecha e incluso el niño, y en cambio el mismo Verrocchio fue quien pintó la imagen de María y la de el ángel de la izquierda. Esto que estamos viendo, como ven, puede poner en crisis nuestras ideas de autor de obra de arte, pero que en este momento es absolutamente presente acá y en cualquier otro taller de Italia o del mundo. Ahí tenemos otra pintura que presenta la imagen de María adorando al niño dentro de una basílica en ruinas, una convención frecuentemente aplicada al episodio del nacimiento de Cristo, que es ubicarlo ya no solamente en un establo, como dice el Evangelio, sino en esa arquitectura en ruinas que simboliza claramente que el nacimiento de Cristo supone la ruina del mundo pagano, que está en este caso encarnado por esta imagen. También aquí la diferencia entre la Madre María y el niño es bastante notable. Quería destacar la presencia de este hombre, Sandro Botticelli, en el taller de Verrocchio. Botticelli era un poco más joven que Leonardo, había nacido cerca de 1445, o sea, unos 7 años antes que Leonardo, con lo cual era un hombre más grande. Esto no impidió que después de una formación que tuvo, vaya a participar y esté presente por unos 3 años, como lo vemos ahí escrito, entre el 67 y el 70, en el taller de Verrocchio. Y lo traigo porque justamente en este momento su paso por el taller de Verrocchio para Botticelli no va a ser nada menor. Le va a otorgar a sus figuras un aire monumental, casi yo diría hasta escultórico, como lo vemos claramente en esta imagen de la fortaleza, con todo ese tratamiento de perspectiva por un lado y también de claro-oscuro que da que los volúmenes tengan
esta presencia tan particular. Botticelli no deja de estar ausente en esa mirada un poco melancólica, aislada, de la muchacha, que va a ser un tema que va a estar presente en muchas de sus obras. Segundo y último ejemplo del Botticelli verrocchiano, el San Sebastián. Está pintado después de su partida del taller de Verrocchio, pero que sin duda no es menor el hecho de haber abordado un desnudo masculino y haberlo abordado con este planteo otra vez, donde los volúmenes, a partir del claro oscuro, a partir del tratamiento de luz y sombra, estén tan particularmente subrayados. A ver, el epígrafe. Una pintura para el debate, una pintura que ha suscitado mucha polémica. Estamos todos buscando y esperando a la primera obra de Leonardo. Ahí dice Leonardo, o Verrocchio, o Lorenzo di Credi, o los tres. Esta llamada Madonna Dreyfus, porque uno de los propietarios fue la familia Dreyfus, antes de que pasara a la National Gallery de Washington, es algo tenida por algunos como una primerísima obra de Leonardo. A ver, no por la National Gallery, que la da como obra de Lorenzo di Credi o del taller de Verrocchio. Otra vez, estas cuestiones nos superan ampliamente y resulta evidente algo. ¿Qué cosa? Que la imagen del niño no parece lo más felizmente realizada. Esta Virgen que tiene la granada es un símbolo importante de la Pasión de Cristo, que está acompañando acá a la madre con el niño, resulta más terminada, y no es menor que esta pintura esté hecha al óleo y que esté ubicada María y el niño en un interior, como estamos viendo, un interior en el cual dos ventanas permiten ver un paisaje a la lejanía. ¿Por qué digo esto? Porque estamos promediando la segunda mitad del 1400 en Florencia. Y Leonardo, o quien fuera, ha pintado esta obra al óleo sobre tabla. Estoy marcando esto porque la técnica de la pintura al óleo aparece por estos años en la Italia y sobre todo en la Florencia de ese momento. Y esto no es nada menor. Hasta entonces la técnica dominante era el temple, la témpera, como la conocemos de manera industrial en nuestros días. Una técnica opaca, no transparente, sin brillo, y que con la llegada del óleo, con su transparencia, con su brillo, va a quedar notablemente desplazada. Y el óleo en el 1400, ¿a dónde nos remite? A Flandes. Está claro que el óleo no fue un invento flamenco, pero sí los flamencos lo usaron desde muy temprano, y sí los flamencos emplearon el óleo de una manera que va a ser un poco casi definitiva, que es usarlo por transparencias, por veladuras. Y justamente esto es lo que empieza a aparecer en esta tabla, ese paisaje de fondo, con sus colores evanescentes, marca una influencia, aunque sea pequeña, pero decisiva, de la pintura flamenca. Resumiendo, Leonardo en estos años es un personaje que está entre Flandes, está en Italia recibiendo el influjo flamenco. Y rápidamente quise colocar esta otra imagen, porque es un paisaje con río, paisaje de Val d'Arno, el Valle del Arno. Y en este caso, esta obra tiene dos méritos que creo que son muy importantes. Tres, mejor. Primero, es indudablemente de Leonardo. Hay una inscripción que ahora veremos allí arriba a la izquierda. Una inscripción con la caligrafía de Leonardo. Segunda cuestión, no es obra de encargo. Esta obra Leonardo la hizo por su propia voluntad. Hemos dicho, en estos tiempos casi todas las obras son encargo de una iglesia, de un monasterio, de un particular para colocar una iglesia. Eventualmente el retrato también, pero es encargo del retratado, por supuesto. En cambio acá no, esto Leonardo lo hizo porque tuvo interés, saliendo de Florencia, con su pluma y su tinta hizo este paisaje. Y acá aparece el tercer elemento fundamental, es un paisaje. Un género que todavía no ha aparecido en la pintura, un género que empieza lentamente a cobrar cuerpo, lo veremos ahí por el 1500 y finalmente el paisaje como lo conocemos hoy nace en el siglo XVII. Estoy marcando esto para advertir lo precursor, lo audaz que es esta
vista a la que Leonardo le agrega ese texto. Di de Santa María de la Neve al di 5 de agosto 1473. Es el día de Santa María de las Nieves, el 5 de agosto de 1473. No me parece para nada menor que Leonardo haya querido datar tan puntualmente esto, porque justamente se trata de un paisaje, es decir, de algo real o realista, y luego esto no ocurre ni en el Olimpo griego, ni en la Biblia, ni en la historia romana, sino está pasando el 5 de agosto de 1473. La voluntad realista, la voluntad de registro, me parece que está especialmente clara acá. Y como dije, importa porque sea dibujo, porque a medida que recorramos la obra de Leonardo, vamos a ver que su obra como dibujante es muy abundante. Sin duda resultan muy atractivos sus dibujos relacionados con máquinas, con tecnología, pero hay otra cantidad de dibujos que son solo dibujos, que valen como un dibujo, no son bocetos para una pintura, no son proyectos mecánicos, sino que son dibujos, ¿ya? Vamos a retomar esto hacia el final de este curso. Avancemos ahora entonces, tras este paisaje, a la que creo podemos considerar la primera obra grande de nuestro maestro. Ahí yo muy tranquilo puse Leonardo. Me detengo. No deja de haber alguna polémica sobre cuánto trabajó Leonardo acá, pero en principio se acepta que es una obra de Leonardo pintada, realizada durante su permanencia en el taller de Verrocchio, pero obra prácticamente propia de él, y si estamos viendo, obra que no ha tenido demasiadas intervenciones, demasiadas modificaciones, y que está terminada completamente. Una obra que yo quiero plantear porque es de un clasicismo, de un idealismo particularmente fuerte. Es evidente las dos figuras, una a la derecha, otra a la izquierda, estamos leyendo un eje de simetría que parte la composición en dos partes que son bien equivalentes. El ángel completamente de perfil, María de 3/4. Y en este sentido, sí, el ángel está resuelto de la manera menos problemática, de perfil. Leonardo se anima a llevarnos la vista por la mirada del ángel a la Virgen María y se anima, digo en este caso, a mostrarla en 3/4, girada. Es un problema y fue un desafío y muchos no dejan de advertir algunas fallas en cuanto a la perspectiva. La mano derecha de María, la que está apoyada en el libro en que está orando, su solución no es muy convincente. Todo esto para marcar qué cosa, la obra de un artista joven, claro, pero que a pesar de estos pequeños problemas que tuvo, logra con una perspectiva tanto en la arquitectura como en el paisaje de fondo resultados realmente notables. Y también consigue proporcionarnos una imagen, como dije, particularmente de una belleza ideal. La belleza ideal acá aparece por los elementos aislados, sí, el ángel es bello idealmente, María es bella idealmente, la arquitectura, la naturaleza, pero además hay un idealismo en cuanto a la propia estructura de esta obra. Vamos a mencionarlo ya en las próximas clases, pero de ahora en adelante presentemos que Leonardo, como muchos contemporáneos, conocía y aplicó la ley de la proporción áurea, de la divina proporción. Y me pareció útil intentar verla en esta pintura. Una pintura cuya proporción, 98 centímetros de alto por 217 de largo, cuya proporción no es precisamente armónica. Por armonía entendemos cuando algo, por ejemplo en este caso un rectángulo, no presenta dos valores demasiado diferentes. Los valores tendrían que ser armónicos, quiero decir, acá es extremadamente larga o demasiado baja la proporción de este rectángulo. Esto no impide que dentro de este rectángulo Leonardo haya podido establecer algunas proporciones de carácter áureo perfecto. Ya avanzaremos con esto y me animo a plantearlo de esta manera, tomando el largo del lado mayor, ver hasta dónde podemos ver una sección perfecta. Bien, el todo es 217 centímetros. Bueno, vamos a buscar en esa medida
217, dividirla en dos secciones, sección áurea. ¿Qué son esas dos secciones? Son armónicas, son perfectas. La mayor no es tan grande, mucho más grande que la menor no mucho más pequeña que la mayor. Y ya verán, hay una regla matemática para lo que estoy planteando acá, que vamos a plantearla enseguida. Pero habiendo marcado en esta imagen el lado mayor a la izquierda y el menor a la derecha, es interesante comprobar que donde se encuentran ambos, yo tengo una esquina de la arquitectura. Y en este caso establezco la sección áurea. A ver, si el lado mayor mide 134 centímetros y algo, y el menor 82, vamos a comprobar que cuando yo divida el todo 217 por 134 o el mayor 134 por el menor, en ambos casos el resultado es el mismo. Esto no es para nada casual. Insisto, que algo sea el cociente, la proporción de dos medidas y que ese cociente sea 1,618 ocurre solamente con este número. Este es el número de oro. Este es el número de la proporción perfecta. Creer o reventar. Daría para una clase más extensa, que no es el momento de hacerlo, pero este 1,618 apareció en la letra griega phi, se lo conoce como número phi, en homenaje a Fidias, el escultor griego, porque de alguna manera muchos especulan que en su Partenón Fidias aplicó esta divina proporción. ¿Para qué me sirve hacerlo acá en la pintura de Leonardo da Vinci? Bueno, para esto, para trazar una sección áurea, y pensar, ¿es casual que esa sección cae sobre el ángulo de la arquitectura, sobre el ambón donde María tiene apoyado su libro? Lo que seguramente no es casual es que en el cuadrado que me quedó libre, la diagonal coincide casi exactamente con la diagonal de la Virgen María. Yo he colocado en esta proporción el lado mayor a la derecha, a la izquierda, y su menor armónico a la derecha. ¿Podría ser la inversa? ¿Podría colocar el menor a la izquierda y el mayor a la derecha, como estoy haciendo? Sí. Y ahora, el cuadrángulo que me queda libre coincide su diagonal con el cuerpo del ángel. Y miren lo que ha aparecido, un triángulo. Un triángulo, por otra parte, que habría que medirlo, pero es particularmente regular. Bueno, esto hace ¿qué cosa? Que cuando yo miro esta pintura, encuentro que nada sobra, nada falta. Acá aparece este otro idealismo más profundo, que no es solo los bellos e ideales cuerpos, sino también la belleza de todo el conjunto. ¿Algo más? Y sí, porque puedo trazar la sección áurea en el lado menor. Y ahora veo que, ya no voy a hacer el cálculo para no aburrirlos, pero ven ustedes, la sección áurea en el lado menor corresponde con esa empalizada, ese pequeño muro que separa el jardín de María del mundo natural, el Hortus Conclusus, así se llamaba, a este jardín cerrado que se asocia con la virginidad de María para separarla a ella y a su virginidad del mundo abierto, el mundo profano, el mundo, si ustedes quieren, salvaje. Les propongo ahora mirar con algún detalle la pintura, ver cómo Leonardo ha trabajado ese Hortus Conclusus con tanto detalle. Cada especie, por supuesto, responde a un vegetal realmente existente, pero aparte tanto detalle, tanto en los vegetales que constituyen ese prado, ese jardín, como en las ropas, en los elementos del ángel que estamos viendo, son parte de esta deuda que estamos planteando de Leonardo con la pintura flamenca. La pintura flamenca contemporánea se caracterizó por un cuidado extremadamente fuerte en los detalles, casi con una actitud de miniaturistas. Los pintores flamencos se abocaron a esta tarea.
Ahora que estamos viendo más de cerca a María, podrán advertir y mirar ese brazo derecho, esa mano que los que saben de perspectiva encuentran que no está resuelta de la manera más apropiada. Y otra vez, a mí me parece importante marcarlo, primero para señalar obra juvenil, obra de alguien que está comenzando a dar sus primeros pasos en esta difícil empresa, pero también tranquiliza un poco comprobar que cada tanto este gran hombre, este gran genio, también cometía errores porque finalmente era tan humano como cualquiera de nosotros. Ahí la tenemos a María y ahí tenemos, a ir acercándonos, comprobar lo que decíamos, el particular énfasis puesto en los detalles, en los detalles de las prendas, los pliegues de la ropa de María, incluidos estos muy dramáticos drapeados en su ropa, que algunos asocian con este dibujo que se guarda en el Museo del Louvre. Esta obra que está hecha también y datada por 1470 aproximadamente, y que nos vuelve a presentar la obra de un muchacho jovencísimo que está comenzando a hacer sus primeras apariciones en la plástica con esta obra tan compleja en cuanto a los elementos con los cuales se enfrenta, y que comprobamos ya está aplicando algo que él va a emplear abundantemente en muchas de sus pinturas y que tiene también orígenes flamencos. Me refiero a representar la lejanía, eso que estamos viendo, a representar el paisaje, ya no con perspectiva geométrica, porque no hay geometría ahí, sino con lo que se va a llamar perspectiva atmosférica, perspectiva aérea. Esto que consiste en sugerir la profundidad a partir de representar los objetos con unos contornos más difusos y con los colores más desaturados hacia el celeste, hacia el blanco. Fíjense, hay otro detalle de este paisaje que está como fondo, como marco de esta composición. Y yo sigo ampliando la pintura para que sigamos advirtiendo todo este énfasis puesto en detalles muy específicos. El pelo del ángel con sus rizos, hay un montón de elementos que, repito, tienen una connotación que uno encuentra, sí, en muchas pinturas flamencas contemporáneas. Los pintores flamencos le dieron mucha importancia al detalle porque muchos de ellos provenían de la miniatura medieval, algo que no tiene su equivalente en la Italia y mucho menos en Florencia, donde por mucho tiempo, pienso el caso Masaccio, se busca representar los volúmenes, los grandes volúmenes con sus formas marcadas por el claroscuro y no tanto por el detalle como lo estamos viendo en este caso acá. Y sigo aprovechando los dibujos de Leonardo, porque bueno, es muy probable, y por eso la datación por 1475, de este lirio que está hoy en esa colección inglesa, porque bueno, sí, es más que obvio que en este, como en muchísimos otros casos, Leonardo partió de numerosísimos y abundantísimos estudios del natural, que luego fue aplicando a sus distintas obras, como acá, en este caso, el lirio del ángel de la Anunciación. Bien, última mirada a la gran obra de este joven Leonardo. Bien, continuamos recorriendo la obra del jovenísimo
Leonardo, ahora con esta Virgen que está en la Pinacoteca de Múnich. Circa 1473, también obra de un muchacho de en torno a los 20 años, con ese tema que, como hemos visto, es tan abundante, el tema de la Madonna, de la Virgen con el niño, de la maternidad, bien reiterado, y otra vez, como lo mencionamos con el ejemplo anterior, tan dudoso, ahora en este caso casi nadie duda que esto sea obra del joven Leonardo, está pintada al óleo, y quiero insistir con esto, una técnica nueva en Italia, con una composición semejante, como la que vimos hace un rato. Una Virgen con el niño, que están ubicados en un interior, con un clavel. El clavel, a ver, en la iconografía cristiana ustedes saben, todo significa algo. Y es muy fácil, si ustedes quieren, con el clavel, a partir del propio nombre de la flor en español. Clavel de clavo, ¿eh? El clavel es una flor asociada fuertemente con la pasión de Cristo. Los pétalos del clavel tienen una semejanza con los clavos, con los cuales ya sabemos se asocia a Cristo crucificado. Es muy frecuente que en estas imágenes, no solo esto no es un invento de Leonardo, domina la iconografía cristiana, en estas imágenes de María sola con el niño, esté presente la idea de la inocencia del niño y la conciencia de la madre del destino, del futuro de su hijo. Por eso, con frecuencia, como pueden ver, la expresión que los artistas le dan a María es una expresión concentrada, grave, porque están pensando justamente a dónde va a terminar la vida de su hijo. Acá, dos ventanas muy italianas, por clásicas, arcos de medio punto, un paisaje bastante imaginativo, creo, por lo menos. Estas montañas no parecen remitirnos mucho a Florencia, pero sí un paisaje. Y otra vez con esta todavía tentativa, pero nada menor, perspectiva atmosférica. Insisto, esta perspectiva atmosférica va a ser central en el desarrollo de la pintura, sobre todo para representar paisajes. Digámoslo rápidamente, pero la perspectiva lineal, aquella que todos hemos dibujado, con los puntos de fuga que van a un horizonte recto y que está marcado por estas líneas de fuga, con esa perspectiva yo no puedo representar el espacio profundo, natural, como el que estamos viendo acá. En cambio, sí, esa es la perspectiva lineal, la que inventa Brunelleschi a principios del 1400. En cambio, acá tengo una forma de representar el espacio profundo por la forma y por el color, fundamentalmente, formas como estas montañas que van perdiendo definición y saturación de color para marcar su lejanía. Otra obra también casi indudablemente asociada con Leonardo, la Madonna Benoit, por la familia que fue propietaria de ella antes de que pasara al Museo de San Petersburgo, pero también otra vez una obra que, aunque casi nadie cuestiona la autoría, ha tenido, como otras tantas, pero esta particularmente, una cantidad de intervenciones, de repintes, de retoques, que bueno, la hacen que realmente tenga hoy un estado de conservación relativo. Quiero decir, cuánto de acá es mano de Leonardo, cuánto de acá fue producto de distintas intervenciones a lo largo de los años. Esto, aclaremos, no es una circunstancia exclusiva de esta pintura, es bastante frecuente en la pintura de estos tiempos, estas intervenciones, estas restauraciones que hoy se hacen con tantísimo cuidado, pero que en el pasado no eran más que intervenciones, más que restauraciones. De este ejemplo vamos a pasar, diría yo, a la segunda gran obra del joven Leonardo. En 1474, Leonardo tiene 21 años y hace su primer retrato, el de Ginebra de Benci. Un retrato muy, pero muy importante. Es obra juvenil, pero ya con un artista que está caminando con mucha independencia. A ver, virtudes que vamos a marcar en este tan importante retrato. Bueno, es que es el primer retrato florentino pintado de 3/4. ¿Qué es esto? Y es que, bueno, en la Florencia y en la Italia del Renacimiento, el primer tipo de retrato, la primera tipología
de retratos es el retrato de perfil absoluto. Algunos lo llaman retrato moneda o retrato medalla, como en las monedas romanas se representaba al emperador, perfil absoluto. El retratado no nos mira, mira hacia el lado. Ese tipo de retratos en el norte de Europa, otra vez hay que pensar en Flandes, no era el modelo. En Flandes no había ningún recuerdo de monedas romanas y ya en Flandes muy tempranamente, ya veremos un ejemplo enseguida, el retrato de 3/4 aparece muy plenamente con figuras que establecen una comunicación con el espectador. Acá entonces, esta muchacha, que algunos calculan que por entonces tendría unos 16 años, muy joven, no queda del todo claro la razón del retrato. Habría dos y hay una hipótesis muy atractiva. Una primera, bueno, sí, puede ser un retrato matrimonial frecuente en estos tiempos, pero hay otra razón para pensar que en rigor fue un obsequio, un presente que le entregó Bernardo Bembo, un hombre del Véneto, había sido embajador veneciano en Florencia, un intelectual, un humanista, que tuvo muchos vínculos de carácter platónico, literalmente, con Ginebra, porque esta muchacha también era una intelectual y aún muy joven, autora de poesías, y justamente los vínculos entre Bernardo Bembo y la Benci se dieron por este lado, como decimos, literalmente platónico. Otra vez Grecia aparece acá en el sentido más estricto de la palabra. El que la obra tenga que ver con Bernardo Bembo y que él pudiera haber sido su comitente aparece en varios lados, pero con mucha más claridad en el reverso de la pintura. En la parte posterior hay 3 ramas y un texto ahí en esa filacteria. El texto en latín dice virtutem forma decorat. La belleza adorna la virtud, algo que está asociado con Bembo y que claramente alude a la retratada. A ver, hay 3 ramas, 2 grandes. A la izquierda, laurel, la poesía, el humanismo. A la derecha, la palma, la religiosidad, la castidad. Y en el medio, una hoja de enebro que también aludía a la castidad, pero todavía mucho más era una manera de visualizar el nombre de la retratada, Ginebra, enebro, que aparece ahí. Todo esto nos lleva a pensar en una dedicatoria que tiene un carácter humanista, poético y no estrictamente matrimonial. El planteo es lógico porque en estos tiempos no es raro, es frecuente que a la hora de un matrimonio la muchacha, el muchacho pudieran compartir 2 retratos que los presentaba como pareja. En este caso parece ser otra la condición. Y ahí la tenemos. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque no hay la menor duda que en algún momento de su historia el retrato de Ginebra Benci fue cortado, fue seccionado. Todo lo que está debajo, con un color más desaturado, es lo que hipotéticamente podemos pensar era cómo terminaba este retrato, que entonces nos muestra otra composición bien interesante. La muchacha representada de medio cuerpo, hasta la cintura, con sus manos juntas. Y esto, repito, la sección, la mutilación de la pintura está registrada y no hay la menor duda que era así, mucho más grande, y me importa presentarlo primero porque es novedosísimo como retrato pintado y segundo porque, la vimos hace un ratito, porque sigue mostrando parentescos y también independencias con su maestro Verrocchio. Ahí tenemos este retrato de mujer, esta señora con el ramillete de flores, con el mazzolino, que también Verrocchio representa desde la cintura y más abajo hacia arriba, medio cuerpo, con las manos unidas sobre el pecho, como también las de sus discípulos. Su discípulo. Es casi obvio que Leonardo realizó este tan importante retrato teniendo en su cabeza el modelo de su maestro Verrocchio. Y es más, si estamos imaginando esa disposición de las manos, es por este estudio que está en una colección inglesa. Este estudio, datado circa 1490, muestra estas 2 manos que algunos suponen podría ser o un estudio anterior o posterior de las manos de Ginebra de Benci.
Y también, por supuesto, el sector o la parte posterior de la pintura conoció esa mutilación. Una reconstrucción hipotética sería la que estamos viendo ahora acá. Y decíamos, gran novedad de este retrato, la figura representada de 3/4 y no de perfil completo. ¿Para qué? Bueno, para oponerla a algo que era lo dominante en la Italia, en la Florencia del siglo XV. Traigo Filippo Lippi, una obra anterior, datada justo a mitad, circa 1445, pero traigo este retrato para poner el modelo, el ejemplo más dominante en la retratística italiana de estos tiempos, lo que recién yo mencioné como retrato medalla, perfil absoluto, esto. Un retrato que impide que el retratado nos mire, lo que no es poca cosa, y un retrato que también apunta a un idealismo tan extremo que justamente no parece estar esta muchacha metida en una realidad, sino en una especie de mundo ideal completamente apartado de cualquier vicisitud, de cualquier cuestión de vida, algo muy diverso a lo que, poco más, poco menos por entonces, había pintado Jan van Eyck. Claro, me tuve que ir a Flandes. Este es el retrato de la esposa de Jan van Eyck. Y como están viendo, ya 1439, muy tempranamente, la obra está pintada al óleo, sobre tabla, y la retratada, girando su cabeza, nos contempla con esa expresión tan grave. Aprovecho este, por ahora, único ejemplo de pintura flamenca para seguir advirtiendo lo que decíamos con Leonardo. Fíjense que lo que pueden percibirse, el cuidado con que Van Eyck representa todos los detalles de la prenda de la mujer, ese tocado, con tantos pliegues, todos estos elementos que están representados con tantísimo cuidado, porque esto es la pintura flamenca. Italia estaba al margen de esto, más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un pintor raro en Italia, que por supuesto no era florentino, sino siciliano, que se había formado en Nápoles. Y claro, por 1475, Antonello hizo este retrato, que algunos suponen puede ser un autorretrato, y lo pinta al óleo, y se pinta de 3/4. Estoy marcando todo esto para advertir algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo pudo conocer Leonardo lo flamenco? La influencia flamenca, ¿cómo pudo haber llegado a Florencia? Y bueno, desde el norte, tal vez. ¿Y por qué no desde el sur? Nápoles era un reino independiente. Y en la ciudad de Nápoles se cultivaba lo que en casi todas las partes del mundo occidental, menos en el centro y norte de Italia, se practicaba. ¿Qué cosa? Una pintura con una fuerte influencia flamenca. En el 1400, el estilo internacional, si cabe la palabra, el estilo franco, el que todos comparten, ¿dónde? En lo que hoy es España, en lo que hoy es Francia, en lo que hoy es Alemania, es en pintura, es el estilo flamenco. La técnica al óleo y este tipo de retratos con un énfasis muy grande en el detalle más que mínimo. Con lo cual, Nápoles era otro centro de pintura flamenca. Relevante que cosa que Antonello, el siciliano, estudió en su capital, Nápoles, y por 1475 viaja al norte. Fundamental. Viaja a Venecia, pero pasa por Florencia, con lo cual él es uno de los responsables de la difusión de la técnica del óleo y también de esta forma de hacer retratos, como lo estamos viendo acá. Lo cual no impide que la tradición florentina sea vigente hasta por mucho tiempo. Miren, Domenico Ghirlandaio es uno de los más grandes pintores del fin del siglo XV. Fue maestro de Miguel Ángel, nada menos, Quiero decir con esto, no es un artista menor, y este retrato es de una particular belleza. Pero, en función de los cambios que estamos advirtiendo, estamos viendo que es un temple, es témpera, no es óleo, y que la muchacha está representada con ese perfil absoluto que era la convención dominante en la retratística italiana de entonces, que como estamos viendo, por Antonello por un lado y con Leonardo, el jovencísimo Leonardo, por el otro, va a comenzar a ser superada. Volvemos para darle una última mirada a la Ginevra de Benci, ver que también detrás de ella Leonardo
colocó un fondo vegetal de enebros, haciendo el juego de palabras entre el enebro y el nombre de la muchacha, y la ha ubicado en un espacio abierto, lo que también es novedoso. Un espacio abierto en el que estamos viendo aplica otra vez esta perspectiva que pronto va a llamarse atmosférica aérea, con ese fondo celeste. Me quiero acercar a Ginebra, al retrato, para ir cerrando este encuentro, para advertir algo que va a quedar atado en lo futuro a la obra de Leonardo. Me refiero a su particular manera de trabajar la luz y la sombra, sobre todo en los retratos. A esto que se denomina sfumato, el esfumado. Como pueden ver ahí, en los rasgos de esta muchacha, no hay ningún pasaje violento entre el oscuro y el claro, y sino en cambio algo de una suavidad extrema. Esto corre por cuenta del idealismo, la belleza ideal. La muchacha tiene un cutis extremadamente suave y delicado. Miren, tan suave y delicado que ya veremos, podemos comprobar, y por suerte la reproducción nos permite verlo, que para resolver la piel del rostro de esta muchacha, Leonardo no empleó el pincel, o no empleó solamente el pincel. Me sigo acercando, viendo esos cabellos tan delicadamente tratados, y decirles mientras escuchamos esta canción, que en este retrato Leonardo realizó la piel de la muchacha corriendo, aplicando el óleo con sus dedos. Vean, imposible ver el trazo de un pincel, la suavidad extrema.